avisó que se iba? No. ¿Por qué entonces dice con aviso? Porque no lo veo. Dice con aviso. Pero me parece que sale. ¿Pero le avisó? No, no avisó. Como usted dice con aviso. Bueno. ¿No? Real, Colombia, Ricardo, ausente con aviso, entiendo la Verónica, Henry, Linda Sergio, Girotti, ausente con aviso, González Diógenes, Martiniano, María Carolina, ausente con aviso, Ocela, Ignacio, Pellegrini, Diego, Rodríguez, Graciela, ausente con aviso, Luis Aragón José, ausente con aviso, Sigua Alejandra, ausente con aviso, Bartolo José Enrique, 8 señores senadores presentes. Gracias, señora secretaria. Se invita a los señores senadores Fick y Brear a izar el pabellón nacional, señores senadores Pellegrini y Ocela a izar el pabellón provincial. Muchas gracias. Se encuentra a disposición el acta de la sesión ordinaria de fecha 11 de mayo de 2023. Si no existen objeciones, se dará por aprobada la misma. Aprobado. Asunto entrado, proyecto de declaración. Señor senador González tiene la palabra. Gracias. Gracias, señor presidente, para solicitar la incorporación y reserva a Secretaría de 4 expedientes, a saber, número 7785, creación de cargos de fiscalías y otros cargos de magistrados enviados por el Poder Ejecutivo. Expediente 7654, creación de un sistema de enlace de organismos del Estado, registro de la propiedad, registro de la persona y otros organismos del Poder Ejecutivo. Expediente 7794 establece como fecha conmemorativa la batalla de Caaba Sur del 28 de septiembre en la localidad, con sede principal, la localidad de Chavalín. Expediente 7540, creación del ente de regulador de servicios públicos. A consideración de incorporación del día, aprobado, queda reservado en secretaría. Que conste que fue por unanimidad. Señor senador Brear. Que conste que fue por unanimidad. Sí, por unanimidad. Queda registrado. Señor senador González. Señor presidente, en relación al expediente, el primer punto del orden del día, 7809, no sé si lleva la carátula. Queda reservado secretaría. Se reserva secretaría. Y también los proyectos de resolución, el proyecto de resolución 7808, también la reserva secretaría, 7808. Queda reservado secretaría, señor senador. Proyecto presentado por los señores senadores, proyecto de ley. Bueno, este va a ser tratado sobre tablas. Si se puede leer la carátula y después leo solicito el permiso de tal. Se encuentra reservado Secretaría el expediente 7809, proyecto de ley presentado por los senadores Brear, Quinta, González, Fick, Pellegrini y Vaz Torres, para reconocer la inevitable certeza de los derechos de la provincia en corriente reclamado en las acciones judiciales iniciadas contra el gobierno nacional. A consideración de preguntas sobre tabla. Aprobado. A consideración, si hay senador Real, tiene la palabra. Presidente, brevemente, lo que queremos hacer con esto es, hace pocos días nos enteramos que
la provincia de Corrientes, a través de la Secretaría de Estado, por instrucción del señor gobernador, inició 3 procesos, 3 demandas. 2 que tienen que ver con el Instituto de Jubilaciones de Corrientes y una sobre el tema de la Secretaría de Energía de la provincia, que tiene que ver sobre los reclamos de las regalías de Casilletá y de Salto Grande, sobre todo diferencias. Utilizando el instrumento del artículo 116 y 117 de la Constitución Nacional, que prevé que un conflicto entre nación y provincia entiende originariamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A la vez pide, conforme al artículo 33, se dé la audiencia breve si hay conciliación en estos procesos, y lo que nosotros cuando analizamos el tema vemos que es indubitable el derecho que tiene la provincia de Corrientes, es decir, no está en discusión los derechos que tiene, sino lo que estamos discutiendo es que no se cumple, que hay negligencia por parte de la nación, pero fundamentalmente tienen 3 trípodes centrales. No respeta lo que se llama el pacto sunt servanda, que establece el Código Civil en su artículo 1197 anterior, que en la nueva redacción de la nueva Código Civil y Comercial está en su artículo 971. No respeta el pacto sunt servanda, no respeta el federalismo argentino y no respeta el principio de legalidad, hecho estratégico para el derecho administrativo. Porque todos sabemos, y esto lo he venido a dar una clase, el artículo 19 de la Constitución Nacional establece 2 sistemas que son inversamente proporcionales. Todos los ciudadanos tienen derecho a lo que no esté prohibido. El Estado es diferente, solo está autorizado a lo que autoriza la ley para poder ser habilitante en el esquema. De ahí viene el principio de legalidad. Y acá existe principio de legalidad lesionado, existe una lesión al federalismo y existe un incumplimiento de que lo pactado debe ser cumplido, como decían los romanos, pacta sunt servanda, ese famoso artículo 1197 y hoy 961, que las convenciones hechas, los contratos forman para las partes una ley que debe ser respetada por norma individual. Viene un incumplimiento sistemático, pero no es un incumplimiento sistemático a las provincias argentinas. Es un incumplimiento sistemático en forma aislada, sistemática y determinada a las provincias de Corrientes, mientras que a otras provincias que no transfirieron la carga en forma sistemática viene cumpliendo, lo que además entonces del principio de legalidad, del principio de federalismo y la pacta sunt servanda no se cumple con el artículo 16 de la Constitución del Código Civil argentino y la Constitución Nacional, que es el principio de igualdad, porque rompe el trato igualitario de situaciones iguales, es decir, a otras provincias le cumple adecuadamente. Y la provincia de Corrientes determinó, en base al derecho indubitable que tiene, que hay una deuda previsional que la nación debe normalmente hoy acumulada del año 2018 al 2022 de 7.500 millones de pesos más 1.350 millones, que equivale a enero, febrero, marzo y abril del presupuesto del año 23 de 22, que en su artículo correspondiente decía que tenía que pagar, normalmente tampoco cumple, señores. Es sistemático, son muchos años, y esto obliga a que la provincia de Corrientes pague estos déficits que tiene el Instituto de Previsión Social todos los meses con plata genuina del Tesoro Provincial, injusta, arbitrariamente. Estas 2 demandas fue iniciadas por la Fiscalía de Estado, están ya en la Corte Suprema, estamos pidiendo audiencia, y el tercer juicio es regalías de Casilletá y de Salto Grande. También con los mismos argumentos. No se cumple lo pactado, no se respeta la legalidad, no se respeta el federalismo, y en definitiva, presidente, estamos en presencia también de un trato desigual, lo que es romper la igualdad, lo que es romper el principio del artículo 16. ¿Por qué usted dice? Porque si hacemos la comparación de Corrientes con Neuquén y Entre Ríos, más nítido es el tema Entre Ríos, porque tenemos cosas comunes, como es el caso de Salto Grande.
en la misma energía, la misma regalía, a Entre Ríos le paga un 30% más. Sin ninguna explicación, sin fundamento, solo arbitrariedad, autoritarismo, ilegalidad, antifederalismo. Y respecto a Neuquén lo mismo. Ahora, no obstante, nosotros decimos que lo que manifiesta ese 30% es el trato desigual. Lo que aquí tenemos que determinar es el costo de la energía. Porque el sistema CAMESA, el sistema de la Secretaría de Energía de la Nación, no tiene protocolo, no tiene criterios establecidos, tiene criterios desiguales, ocasiones de funcionario, inspiración del funcionario, de acuerdo a cómo está el tiempo. Es decir, un día y a una provincia le aplican un reglamento que dice es monomónico el sistema, otro es el precio spot, otros son distintos precios y como en energía todo es arbitrario, todo es móvil, tan móvil es que le puedo dar un ejemplo. A Paraguay a veces importamos o le pagamos $40 el kilovatio, por dar un ejemplo. Cuando exportamos a Brasil los excedentes a 150 y cuando hacemos el mercado de cabotaje es a 10. Entonces la Secretaría de Energía y Camesa se dan el lujo de elegir cuál es el precio más barato para reconocerle las regalías, tanto en especie o las regalías que tienen que liquidar de precios muy baratos al mercado interno en el caso de corriente. Entonces nosotros estamos diciendo que tiene que haber un criterio objetivo, que tiene que haber un criterio igualitario, que tiene que haber un principio de legalidad, que tiene que haber un protocolo y la acumulación de deuda que nosotros determinamos es de 15.750 millones, es decir, los tres juicios que estamos invocando estos derechos incomunicables son 25.000 millones de pesos acumulados, más lo que se devenga a futuro. Entonces queremos determinar, presidente, una cosa, los montos, porque ya el derecho es incomunible. Y por eso es que la contracautela que nos piden y que estamos ofreciendo es muy baja, porque hay un principio jurídico que dice que a mayor certeza del derecho, menor cantidad de cautela tienen que exigir, porque también estamos pidiendo un incidente de medidas cautelares a efectos de que anticipadamente se fije un monto racional, que no significa pedir anticipadamente lo que estamos demandando como contenido del juicio, sino estamos pidiendo un monto determinado mensual para que tenga un equilibrio racional la caja mientras seguimos discutiendo el tema. Esto, presidente, a grandes rasgos, esta demanda que es un derecho inevitable y que queremos reforzar con el Parlamento correntino este derecho inevitable. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Las Torres. Gracias. Más allá de esta antigua prédica que tiene el senador Noel Breal, que siendo diputado de la Nación ya defendió con él distintas cuestiones, y nunca se agota el reclamo cuando la convicción se asienta sobre derechos, en este caso objetivos, sumamente objetivos. Yo quiero nada más que ampliar las afirmaciones técnicas del nivel jurídico, que bien lo ha expresado el senador Noel, diciendo que desde el punto de vista económico no se puede estar subordinado a la hora de defender un derecho al libre albedrío o a la discrecionalidad extrema a que la provincia de Corrientes fue sometida por distintos secretarios de energía, ministros y no sé cuántas otras cosas más, funcionarios nacionales, que desde la política uno puede advertir que el presidente puede designar al frente de la entidad binacional o al frente de CAMESA o de cualquiera de los organismos que tienen tendencia sobre este tema, puede designar al funcionario que desee. Pero nosotros sabemos a ciencia cierta que todos los funcionarios del gobierno reciben instrucciones políticas de quien está al frente de la decisión. En este caso, el presidente, el gobernador, etcétera, etcétera. A la provincia de Corrientes se la viene
difuminando. Yo recuerdo cuando una vez con senadores nacionales ingresamos a la entidad binacional para hacer escuchar nuestros reclamos. Hace muchos años ya. Desde esa fecha y de esa prédica tan extensa que tuvimos y hasta llegar a tener la administración provincial por parte del doctor Ricardo Colombi, nuestro reclamo siguió en la misma línea, reclamando el derecho de los proyectos. Nos sorprendió una resolución de la Secretaría de Energía que estableció que el cálculo de los derechos de la provincia de Corrientes dependía de una maniobra artera que hizo el Gobierno Nacional, que fue determinar el precio en función de un activo amortizado. Voy a tratar de explicarlo con palabras sencillas lo que esto significa. Costo de operación y mantenimiento. ¿Qué significa eso? Que si uno anda en un auto vetusto, viejo y desgastado, es lógico que su valor de vida útil es menor. ¿Por qué nosotros en la provincia de Corrientes teníamos que calcular el costo de la regalía sobre un auto antiguo si la prestación de la generación de energía es otra cosa y se hace con una turbina antigua o una moderna? Eso es una tomada de pelo. Atacamos estas resoluciones en reiteradas oportunidades. La decisión política y ente regulador de la energía hizo oídos sordos en todos los gobiernos nacionales. Y fuimos absolutamente declinados con los excedentes de Salto Grande, con las regalías de Salto Grande, con las regalías de Secretario. Pérdidas fenomenales en materia de recursos. Finalmente, acudimos a la justicia en una decisión política de la Cámara, que dice dos cosas. El mérito de la oportunidad, sabemos que el gobierno nacional puede ser cambiado o no. Eso dependerá del voto de los ciudadanos. Entonces, el reclamo que hace la provincia de Corrientes tiene cuantioso antecedente y no especula con el resultado político. Porque sea quien sea el que administre el Estado Nacional, va a tener que dar esa respuesta porque el trámite está de acuerdo. Es correcto que hagamos esto. Por otro lado, el cálculo de las regalías siempre fue manipulado de acuerdo a la conveniencia de quien administra, de las circunstancias del mercado, de la situación energética, de la situación del subsidio de la energía, sí o no. Y acá es legítimo decir, la energía es un cómodo. Y nosotros tenemos derecho, como tuvieron las provincias del sur, que decir, el barril de petróleo sale tanto y la regalía se tiene en función del mercado internacional. ¿Por qué Corrientes no? Es muy sencilla la cuenta. Porque no nos va. Y eso no va. De una vez por todas tiene que ser resuelto adecuadamente. Y es la Corte quien va a resolver el tema de la regalía y también es la Corte quien va a resolver el tema del Instituto de Previsión Social, que por nosotros ser tosudos y decir que queremos nuestro propio régimen previsional, tenemos que ser sometidos a esta situación de decisión del Gobierno Nacional de favorecer a unos y no a otros según el signo político. Se terminó la discusión política, se terminó la discusión administrativa, vamos a la discusión judicial porque es lo que nos corresponde a todos los políticos. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Si nadie más da su uso de la palabra, ponemos a consideración el proyecto en general, aprobado por unanimidad, y en particular artículos 1 y 2, aprobado, artículo 3 de forma, por media sanción pasa a la Honorable Cámara de Diputados. El proyecto de resolución, el expediente 7806, pasa a la Comisión de Impuestos y Presupuestos. Se encuentra con...
Se encuentra reservado a la Secretaría el expediente 7808, proyecto de resolución presentado por los senadores Gastorre, Fic, Brear, Lita, González y Espíndola. Señor senador González, tiene la palabra. Señor presidente, solicito tratamiento sobre tabla de este proyecto de resolución. A consideración del tratamiento sobre tabla. Aprobado. A consideración del proyecto en general. Aprobado. En particular, artículo primero. Señor senador Bastos. Señor presidente, este proyecto pide explicaciones a la Nación respecto a algo para que tomen interés legislativo, de hecho lo tiene en esta circunstancia, y que es necesario que los ciudadanos accedan a la información detallada de qué es lo que está pasando con nuestra autonomía. Porque nuevamente y lamentablemente tenemos que hablar de una falta de decisión objetiva del Gobierno Nacional para resolver esta tema. Y no solamente porque nos asiste el derecho de los correntinos de tener obras adecuadas en nuestro territorio, en nuestra capital, sino porque hay personas fallecidas en virtud de esta falta de decisión del Gobierno Nacional. Y hay responsabilidades subsidiarias de funcionarios que dependen del Gobierno Nacional que miran para otro lado por la obediencia debida. Me cuesta decir este término de forma muy discutida. Realmente. No existe obediencia debida cuando hay responsabilidad civil sobre el tema. No sirve ese tipo de argumentos. Lo que sí es necesario entender que tenemos gran problemas en la circulación de nuestra ciudad y en nuestra ruta, merced a una falta de dedicación del Gobierno Nacional. ¿Y saben cuál es uno de los argumentos más peligrosos que se esgrime con la empresa? Algunos funcionarios de carrera de la Unidad Nacional dicen: no voy a estampar una firma en un dictamen técnico que permita la modificación de la obra porque yo corro el riesgo que me llamen de Comodoro Pi. A esa instancia legal, a esa triste instancia legal, estamos sacrificando la carrera administrativa de los funcionarios y los técnicos de carrera de la Unidad Nacional por desinteligencia y por instrucciones, por lamentables instrucciones políticas desde los que tienen responsabilidad de resolver este tema. No nos merecemos esto los correctivos. Por eso esta resolución es un pedido de informe desde el presidente hasta abajo y hasta el último responsable que tiene esta tremenda dejadez en que colocan a esta obra absolutamente necesaria. Ojalá reaccione el Gobierno Nacional tarde o como sea, pero que responda y esté a la altura de las circunstancias, porque de otra manera también van a tener que explicar a la justicia. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Entonces ya votamos en general, en particular artículo primero aprobado, artículo segundo de forma que es resolución. Se encuentra reservado a la Secretaría, proyecto de declaración presentado por distintos señores senadores. Señor senador González tiene la palabra. Proyecto de declaración. El proyecto sobre el curso de capacitaciones y seguridad ambiental de Yolanda. Solicito tratamiento sobre tabla, señor presidente. El tratamiento sobre tabla aprobado. De la declaración. Consideración de la declaración aprobado en declaración. Se encuentra reservado a la Secretaría el expediente 7785, proyecto de ley emitido por el Poder Ejecutivo Provincial que propicia la creación en las distintas instituciones judiciales de la provincia de Corrientes los cargos de fiscales, Defensoría Oficial Penal, Defensoría de Pobres Ausentes y Defensoría de Menores e Incapaces. Tiene la palabra el señor González. Gracias, señor presidente. Solicito tratamiento sobre tabla de este proyecto de ley. Consideración del tratamiento sobre tabla. Aprobado. Tiene la palabra el señor senador González. Gracias, señor presidente. Este proyecto ha sido enviado por el Poder Ejecutivo
en la necesidad de la creación de nuevos cargos de fiscales, defensorías y asesorías. Algunos de los fundamentos definidos en el proyecto de ley hacen lugar, por supuesto, al crecimiento demográfico de la población, a la multiplicidad y variedad de casos que le reclaman la pronta actuación del servicio de justicia, la necesidad de cumplir con las reglas de Brasilia que están plasmadas en una acordada de la Corte del año 2009 que intenta garantizar el acceso efectivo de las personas en condiciones el acceso efectivo a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, la vigencia de la Ley 6.518 que aprobada en el año 19 fue publicada en el Boletín Oficial en noviembre del año 19, que es justamente el nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes, que ya está en plena ejecución. En este nuevo paradigma se sale, ¿no es cierto?, a partir de la vigencia de este código, se sale del sistema mixto que funcionaba anteriormente para pasar a un sistema adversarial en el cual se pone foco en la celeridad y la resolución de los conflictos penales y en el rol del fiscal, justamente como quien lidera la acción pública y tiene por objeto la investigación preparatoria y los actos inherentes a la investigación pública. Por otro lado, señor presidente, también se basa en el principio de la tutela judicial efectiva del Pacto de San José de Costa Rica, que es otro de nuestros pactos que tienen el rango constitucional, a decontractualizar el proceso judicial y de alguna manera garantizar que el ciudadano acceda al servicio de justicia de una manera rápida y sencilla. Algunas de las acciones previas que hemos llevado adelante los legisladores en tareas de contacto institucional han sido distintas reuniones con el Superior Tribunal de Justicia, con el fiscal general y su equipo técnico, y también con el señor ministro de Hacienda y Finanzas con el efecto de evaluar el impacto presupuestario de este proyecto de ley, que es muy importante porque implica la creación de más de 160 cargos judiciales. Se contempla además en el articulado una secuencia trianual, es decir, que tiene un impacto del presupuesto durante 3 años, secuenciando de alguna manera el cumplimiento, de alguna manera en función de las disponibilidades presupuestarias, pero sí dando razón de que el despliegue y el desarrollo del Código Procesal Penal va generando nuevas demandas y muchas veces los fiscales se ven superados por la realidad del ejercicio justamente por el fármaco de acciones que tienen entre lo que significa el trabajo diario, el vínculo con la policía, las medidas que se deben solicitar en la investigación y por otro lado atender las audiencias que son también parte del trabajo diario del personal fiscal. Así que en función de ello se crea este importante número de fiscalías, asesorías y defensorías que vienen a reforzar toda la estructura del Ministerio Público y vienen a ser efectiva garantía de cumplimiento de nuestro Código Procesal Penal, que es un Código Procesal muy moderno y que está dando resultados muy importantes. Se ha mencionado, por ejemplo, en un caso de violación de una perimetral, hemos tenido en Paso de los Libres, que en primer lugar era donde se aplicó este código, un fallo definitivo de 17 días, señor presidente. Si bien se trata de un delito sencillo, lo cierto es que la justicia se está poniendo acorde con los desafíos del código y es necesario que el Estado en su conjunto, el Poder Ejecutivo que administra los recursos, y nosotros como Poder Legislativo que generamos las normas válidas para que funcione el sistema, le demos nuevas herramientas a la justicia para dar cumplimiento efectivamente a este nuevo paradigma y a garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos. Por eso, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto. Gracias, señor senador. Señor senador Real, tiene la palabra. Muy brevemente, presidente. Primero me pareció con mucha claridad la explicación que hizo Diego González, pero queremos resaltar que esto es una decisión política del gobierno provincial, si bien es una responsabilidad de los legisladores. Esto se viene cumpliendo secuencialmente. Ustedes van a ver cómo en los últimos años pasados y este año se han actualizado todos los códigos de procedimiento en la provincia de Corrientes. Falta nada más que el tema laboral. Y ustedes van a ver cómo esto significó un cambio. En el caso del Código Procesal Penal que
consecuencia de tener aprobado el Código de Procedimiento Penal, que hace un cambio de paradigma, y el cambio de paradigma, ¿cuál fue? Nosotros teníamos el sistema de que el juez de instrucción es el que hacía la investigación en forma conjunta con el fiscal. Hoy el cambio sustancial es que el juez de garantía, ya no más juez de instrucción, se pone en una caja de cristal, no investiga, no va al barrio, no se enamora de su investigación, perdiendo el criterio objetivo que es para después juzgar, y es el fiscal el que asume el 100% de la investigación. De ahí entonces ustedes van a ver por qué es necesario tener fiscales, porque este nuevo código requiere el trabajo monopólico del fiscal que le secuestra las facultades a la policía de la provincia y al juez. Es solo él el que puede hacer la investigación, si no sería nulo de nulidad absoluta el comienzo de la investigación. La policía lo que hace es un aporte auxiliar técnico como justicia, como poder de policía judicial, en el caso cuando actúa en los casos concretos, pero de colaboración. Entonces esto requiere ampliar los fiscales, porque si usted en la ley anterior manejaba la policía, los jueces de instrucción y algo hacía el fiscal de Estado, con 30 fiscales se podía manejar nacionalmente en toda la provincia con un esfuerzo. Hoy lo que estamos implicando es casi duplicar la cantidad de fiscales. Estamos viendo cómo estas unidades funcionales, tanto de fiscales como de defensores y asesores, que son casi 70 unidades funcionales que se crean, lo que estuvimos viendo es cuánto cuesta, porque tiene una importancia fundamental. Y ahí nos dimos cuenta de que como hubo un cambio de paradigma de despapelización, el sistema oral, legados sin expediente, un montón de empleados judiciales que estaban en Fiscalía y en el Ministerio Público quedaron prácticamente sin función. Entonces, nos significan nuevos nombramientos y estábamos viendo que el 70% de los nombramientos de empleados judiciales de estos fiscales, asesores y defensores se van a cubrir con la reasignación de funcionarios que estaban sin funciones. Esto va a permitir un abaratamiento del sistema y ustedes por eso van a ver que la presentación que hizo el fiscal general dice: esta ley hubiera costado 5.600 millones de pesos para su aplicación en forma trianual, pero como nosotros tenemos la reasignación de funcionarios, esta ley va a costar 1.680 millones de pesos en forma trianual. El primer año 600 millones, el segundo año 1.200 y el tercer año completa 1.600 y pico de millones de pesos. Esto es muy importante. Hay otros poderes, otros que tienen otros criterios, partiendo de nosotros decimos que un silogismo es cierto a condición de que la premisa sea cierta. Ahora, si usted parte que las unidades funcionales van a ser de 30 empleados, de 22 empleados, y la realidad indica, como hicimos los Zoom en el interior de la provincia, que los fiscales se manejan con 4 o 5 empleados y secretarios, con aporte técnico de la policía, con adscripción, no tiene nada que ver una premisa con otra. Por eso algunos hablan de otros montos, somos respetuosos, no discutimos, pero nosotros tenemos que guiarnos por la facultad de línea del fiscal general del Ministerio Público, y estos son los datos que están aportados al expediente con legajo de cuánto costaría. Estuvimos reunidos con el Ministerio de Economía, como dice bien Diógenes González, se comprometió que quien esté en la ley se le asigna la primera partida de los excedentes. Ustedes saben que es público y notorio que un presupuesto es una expectativa de ingresos y gastos certeros, pero existe lo que se llama un mapeo. Cuando hay etapas de inflación, es mayor el abanico de diferencia que hay entre lo previsto como ingreso y lo realmente devengado en su momento, porque la inflación genera este fenómeno. Y entonces lo que permite es tener excedentes con mayor cantidad si hay buena administración. En Buenos Aires, a nivel nacional, el excedente nunca está. El excedente se resuelve por emisión monetaria, por inflación, por endeudamiento. En cambio, el corriente, que nos hubiera gustado que lleva de nuevo acá, que anda preocupado con los excedentes del corriente, se va a dar cuenta que hay excedentes porque hay buena administración. ¿Qué excedente hay a nivel nacional? Y por eso no podemos discutir con él. Y por eso tuvo que irse, porque tienen vergüenza, se
cuando están en la legislatura dicen, estamos acá porque no tenemos ni un acto ni gente que juntar, estamos cansados de esta posición que pierde. Todos los años dice el mismo argumento, le cambia de cero por la inflación que ellos generan y después se vuelve un auditorio nuestro. Estamos cansados de verlo, presidente. Y estamos cansados de la ausencia y de la silla vacía cuando hay responsabilidad de temas estratégicos que todos contamos para hacer las cosas bien. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Si no dejamos uso de la palabra, una consideración del Secretario General. Aprobado por unanimidad. En particular, artículos primero y segundo. Aprobado. Artículos tercero y cuarto. Aprobado. Artículos quinto y sexto. Aprobado. Artículo séptimo. Aprobado. Artículo octavo. De forma, todos los artículos en particular han sido aprobados por unanimidad. Con media sanción pasa a la honorable Cámara de Diputados. Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 7654, proyecto de ley, autoría del senador Bastorres, que propicia la creación de un tema de enlace de datos entre el registro de la propiedad inmueble, el registro provincial de las personas, las direcciones generales de renta, el catastro y cartografía y la Inspección General de Personas Jurídicas dependiente del Poder Ejecutivo. Señor senador González. Señor presidente, solicito tratamiento sobre tabla de este proyecto de ley. Consideración del profesor de Carlos. Aprobado. Señor senador Pastor, tiene la palabra. Sí, brevemente, señor presidente, decir que esta norma viene a contribuir una expectativa de la verdad, porque hace muchos años que venimos trabajando en esto, desde la función ejecutiva y posteriormente la función legislativa había de cuenta que un compromiso que personalmente yo asumiera junto al gobernador ante la ciudadanía era que todas aquellas cuestiones que nos generaban problemas administrativos de la función fueran resueltos en la legislatura con la creación de normas que nos permitan tener el marco jurídico adecuado. Y surgieron en ese proceso, en ese periodo muy largo, algunos institutos nuevos de la legislación nacional y de la realidad social, como por ejemplo el recurso de habeas data, el derecho a la superficie, nuevos institutos jurídicos que encontraban a la provincia de Corrientes con su legislación con dificultad de adaptación a estos nuevos principios. Bien sabemos que en la oportunidad de la pandemia existieron situaciones extremas que tuvieron que ser resueltas desde la urgencia, desde el caso de la fuerza mayor, digamos de alguna manera. Y quedamos expuestos como Estado provincial a cuestiones muy severas desde el punto de vista civil, como puede ser el tratamiento de la urgencia en oportunidad de tomar decisiones oportunas. Estábamos con una pandemia, una emergencia mundial nacional. Esta cuestión nos preocupó porque el recurso a habeas data, el derecho que el ciudadano tiene sobre sus datos, podría en esas circunstancias tener algún tipo de riesgo. Y de hecho es necesario dotar de las normas necesarias para que no se judicialicen ciertas cuestiones que tienen que ver con esto. Aclarando mejor, tengo que decir que los registros públicos del Estado, como el registro de la propiedad inmueble, el registro del catastro, el registro fiscal, el registro de personas jurídicas, el registro civil de las personas humanas, son derechos objetivos de la persona y tienen que estar protegidos por leyes. De hecho, algunas leyes lo hacen, pero en la innovación que la tecnología trae en el manejo de los datos que pertenecen a la persona, tiene que existir un protocolo serio que permita una seguridad similar a la seguridad que da el dinero. El dinero tiene una seguridad a través de las transacciones bancarias por normas centrales, por normas financieras nacionales, y también las personas tienen que tener esta protección legal sobre sus datos.
la provincia de Corrientes va a ser una de las únicas provincias que enlaza las bases de datos de manera determinada por una ley y con una clara delimitación de hasta dónde llega la potestad del Estado para la protección de esos datos y qué garantías tiene que otorgar para que la ciudadanía digital, como dice constantemente el gobernador, modernización, garantía de derecho e inclusión y desarrollo, esta ley se adapta perfectamente a estos tres ejes de gobierno, porque genera el cuidado de las personas, de los datos de las personas, preserva el secreto fiscal, y da un marco referencial para que se puedan articular la transferencia de datos entre distintas jurisdicciones, que no se transformen esto en departamentos de estancos y no puedan utilizar a través del FIS del catastro todas las ventajas que esto propone. Así que esta norma, que fue articulada por el funcionario del Poder Ejecutivo, largamente discutida con todos los sectores intervinientes, es necesaria para que podamos tener esta articulación legal en nuestra provincia. Gracias, señor senador. Si nadie más hace uso de la palabra, ponemos entonces la consideración del proyecto en general. Aprobado por unanimidad. En particular, artículos primero y segundo, aprobado. Artículos tercero y cuarto, aprobado. Título 1, artículos quinto y sexto, aprobado. Título séptimo, aprobado. Título segundo, título 2, artículos octavo y noveno, aprobado. Artículo décimo, aprobado. Título 3, artículos 11 y 12, aprobado. Artículo 13, aprobado. Artículo 14, de forma con media sanción, pasa a la honorable Cámara de Diputados. Se encuentra reservado a la Secretaría el expediente 7794, proyecto de ley, autoría de los senadores Noel Real y Sergio Quinta, que establece como fecha conmemorativa de la batalla de Caguazú el 28 de noviembre de cada año, la que tendrá como sede central a la localidad de Chavarría, Corrientes. Tiene la palabra el señor senador González. Gracias, señor presidente. Solicito tratamiento sobre tabla del proyecto de ley. A consideración del proyecto de tabla, aprobado. Tiene la palabra el señor senador Quinta. Gracias, presidente. Bueno, vamos a hablar un poquito de historia. Vamos a cambiar de tema. Realmente creo que las discusiones de los debates que hemos escuchado hasta ahora han sido muy importantes, pero luego de la independencia en 1816 y la emancipación que acompañó el General San Martín, el Estado se empieza como a reorganizar un Estado nacional con un sinnúmero de contradicciones, problemas, liderazgos, caudillos, regiones. Comienza a concentrarse el poder en las provincias del litoral y la provincia de Buenos Aires. Corría el año 1832 y se firma en aquel entonces lo que se dio a llamar el Pacto Federal, un esbozo de acuerdo entre la provincia de Buenos Aires y entre Río Santa Fe y Corrientes, donde Corrientes impuso de alguna manera dos situaciones importantes para la época, que era la necesidad de redactar una Constitución Nacional y reglamentar la nacionalización de la aduana del puerto de Buenos Aires, que hasta ese entonces se quedaba con todos los dineros frutos de la salida de los producidos del país. Gobernaba Rosas, ¿no? Este pacto no se cumple y para 1839 Corrientes como que se revela al poder central de aquel entonces y Rosas manda al ejército entrerriano liderado por el Chagüe. Se produce el encuentro, la batalla fatídica y dramática de Pago Largo, donde realmente es asesinado y muerto el gobernador de aquel entonces de Buenos Estrada y más de 2.000 correntinos son pasados de huelga. Eso deja a la provincia de Buenos Aires, a la provincia de Corrientes en estado de indefensión, para lo cual Pedro Ferrer asume la gobernación
Aires y ahí deja también a las corrientes en defensa. Por lo cual el pueblo Pedro Ferrer toma otra decisión y crea el ejército de reserva y lo pone en manos del general Paz, un viejo unitario que venía de Córdoba y que, bueno, se nota que en aquella época se compraban, se alquilaban o se brindaban servicios de generales, ¿no? En definitiva, cuando invade el ejército, en el plano de la provincia de Corrientes, se lo deja llegar estratégicamente hasta el río Corrientes, y ahí se produce una serie de encuentros a la distancia. Y luego se desarrolla la batalla de Caguazú. La batalla de Caguazú es un hito en la historia de Corrientes, y es un hito también en lo que son las batallas de las distintas guerras, porque se llevó a cabo con una notable pericia de general Paz en términos estratégicos que termina venciendo al ejército de Corrientes. La idea no es conmemorar una guerra. La idea es conmemorar un hecho que para Corrientes fue significativo y que dejó un hito en la historia de nuestro país desde el liderazgo de Pedro Ferrer de construir un país federal. He escuchado con atención, presidente, los argumentos y fundamentos en otros tipos de temas, como las cuestiones de la participación, los recursos de la caja provisional, los reclamos que se está haciendo en este momento en la provincia de la Nación con respecto a fondos no remitidos, deudas que tiene la Nación con la provincia, y pareciera que desde 1832 que se firmó este pacto federal a hoy, en 2023, las cosas han cambiado. Y creo, presidente, que es una de las razones, motivos, por lo cual el país no termina de arrancar los incumplimientos. La falta de la palabra empeñada, la falta de la palabra escrita y consolidada en un cuerpo como la Constitución Nacional. En definitiva, Corrientes marcó un hito en lo que es la organización de la nacionalidad argentina y jugó un rol importante, importantísimo. Por eso es importante, creo que esto de poner en valor la correntinidad, así como se hace con Pablo Largo, el tema de la batalla de Caguazú es importante. Es importante establecer la fecha de conmemoración de la batalla, el día que se produjo, el 28 de noviembre. Para eso la ley indica, el proyecto indica que todos los 28 de noviembre de cada año se tendrá que conmemorar. Y la sede central es la localidad de Chavarría, donde ya se conmemora casi de manera informal, con las autoridades municipales y otros. Y además declaramos en este proyecto Patrimonio Cultural de la provincia el espacio físico donde se desarrolló la batalla, donde ya hay un monolito que tiene más de 100 años y es el lugar exacto donde se produjo este choque de fuerzas. Así que, presidente, es simplemente este proyecto de ley no tiene más que la idea de poner en evidencia fundamentalmente a nuestros jóvenes, que por ahí yo creo que están carentes de referencias históricas, carencias que creo que hay que ir corrigiendo, carencias que creo que tenemos, así como el Ejecutivo Provincial lo está haciendo, nosotros desde el Legislativo tenemos que brindar instancias para que se conversen estas cosas, tienen que ver con nuestra identidad, con nuestra esencia, con lo que hoy todavía seguimos reclamando ante la nación argentina, tiene que ver con todo el proceso histórico que vivió Corrientes durante toda su historia, valga la redundancia. Así que, presidente, por eso que solicito a mis compañeros de bancada acompañamiento para la aprobación de esta ley. Gracias, señor senador. Señor senador González, tiene la palabra. Quiero también adherir al proyecto, señor presidente, es una muy buena idea. Creo que permanentemente hacemos mención en los discursos de campaña sobre el valor de la continuidad y quiero resaltar este aspecto educativo que señalaba el señor Artista porque es muy importante, señor presidente. En la época de las redes sociales, del abarcamiento de la información secundaria, es muy importante que nosotros le demos un anclaje, digamos, a los jóvenes, junto con el esfuerzo que está haciendo también el Ministerio de Educación de la creación de contenidos digitales. Sería muy interesante que podamos también llevar estas iniciativas
iniciativa para que ingresen a los contenidos digitales que está creando el Ministerio de Educación, justamente porque cuando salimos a otros lugares del país y hablamos de somos correntinos, nos miran con respeto, señor presidente. Y se trata de esto. Y es muy importante trasladar a nuestros jóvenes este conocimiento, señor presidente. Entonces, forma parte de nuestro patrimonio cultural. Así que simplemente por ello manifestar el apoyo al proyecto. Gracias, señor senador. Señor senador Frita. Brevemente, cabe mencionar, presidente, que la localidad de Chavarría fue incluido dentro del plan estratégico liberal, para conformarlo como destino portal para ser utilizado en términos turísticos por la navegación del río Corrientes, y estamos construyendo precisamente, a partir del diseño del Comité Liberal, dos museos. Un museo que precisamente recrea la batalla de Kalamazoo y además se extiende en materia informativa con lo que respecta a la correntinidad de todo este proceso histórico hasta Caseros, y otro museo donde vamos a recrear, estamos por recrear todo lo que fue el boliche activo de ramos generales, también precisamente para consolidar cuestiones que tienen que ver con nuestra esencia, que ya han sido superadas, pero es parte de nuestra identidad, como bien dijo el senador Mendoza. Gracias. Gracias, señor senador. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, por consideración del proyecto en general, aprobado por unanimidad, en particular, artículos 1 y 2, aprobado. Artículo 3 y 4, aprobado. Artículo 5 de forma, por media sanción, pasa a la palabra de la diputada. Se encuentra reservado en la Secretaría el expediente 7540, proyecto de ley, autoría del senador Bas Torres, que propicia la creación del ente regulador de servicios públicos. Tiene la palabra el senador Miguel González. Gracias, señor presidente. Solicito tratamiento sobre tabla de este proyecto de ley. A consideración del tratamiento sobre tabla. Aprobado. Señor senador Bas Torres, tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Este proyecto de ley que tuvo una larga investigación y conversación con todos los sectores, los gremios, los sectores empresarios, funcionarios del Poder Ejecutivo, llega a ser presentada en la legislatura también con el criterio de que necesitamos normas que permitan al Ejecutivo ir mejorando gradualmente la atención de algunas cuestiones que necesitan ser reguladas. Y el término regulación no es control. El término regulación es un conjunto de normas específicas para que la actividad de los servicios públicos tenga un marco de referencia y que le otorgue a los ciudadanos una vía de reclamo administrativo si lo hubiera, sin que esto signifique un hecho vinculante en el accionar del Poder Administrador del Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos regulaciones en el ámbito del servicio concesionado, agua de corriente, que es una empresa privada. Tenemos también regulación para una empresa del Estado de la prestación de los servicios energéticos, como es la DEPEC. Y tenemos la necesidad de contar con una regulación que tiene que ver con el tratamiento de residuos, que tiene una dificultad que se enciman las jurisdicciones y las potestades que tienen los municipios, que tienen la provincia y que además deja ciertos espacios, digamos, indefinidos, como en el caso de la utilización subrural o suburbana para el tratamiento de los residuos. Y estamos hablando de una situación que Corrientes, a través de la iniciativa del senador Frita, que todos conocemos, hace muchos años ya existe con el tema de la producción de naturaleza y lo que se hace con el liberal, que hoy es nuestra insignia en materia de turismo. Es un rescate que la provincia de Corrientes ha hecho sobre esta temática, que está otorgando empleo, está ordenando la actividad en esos lugares tan fantásticos que es la provincia de Corrientes, como es el liberal.
Y hace falta tener una reglamentación, hace falta tener una regulación para que gradualmente nos vayamos comprometiendo con estos ejes del cuidado de lo natural y el ordenamiento de la disposición de residuos. Por eso también está contemplada esta norma la posibilidad de que el Ejecutivo ponga en marcha un ente regulador, que existe un ente que vigila esta circunstancia que se llama GESO en el ámbito del Ministerio de Coordinación. Pero hace falta que tengamos un marco regulatorio para que tanto los intendentes como los funcionarios del Poder Ejecutivo provincial puedan tener un eje rector, digamos, de cómo se tratan estos temas, que es un tema muy importante para todos. Estamos hablando de producción de residuos que producen problemas en el agua, que producen problemas en la salud. Por otra parte, también se incorpora en este ente único la posibilidad de que se pueda articular los servicios administrativos en una economía de escala. Es decir, se designan funcionarios específicos técnicos para cada área de prestación de servicios, pero se utiliza la misma estructura administrativa para no encarecer el funcionamiento del ente regulador. En este momento coexisten dos entes reguladores, el ente regulador de la energía y el ente regulador de los servicios de agua. Es necesario que tengamos un solo ente regulador con todas las regulaciones necesarias, como algunos que en un caso particular tienen superposición de reguladores de nación y provincia. Pero nosotros, para poder determinar en el caso nacional, en el caso de comunicaciones, tenemos que tener nuestra propia regulación en la última milla, porque dejamos desamparados a los ciudadanos cuando necesitan requerir servicios, por ejemplo, el servicio de Internet, y también tenemos nuestra propia empresa de prestación de conectividad, con lo cual va a ser más fácil determinar el alcance de su función si tenemos un marco regulatorio. Esto es una contribución para que en nuestra provincia vayamos obteniendo las metas de modernización, de inclusión y de desarrollo de manera ordenada. Esto se va a hacer o se va a ir aplicando gradualmente conforme los recursos alcancen y en la medida que estos servicios sean requeridos por la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Señor senador González. Gracias, señor presidente. En atención a que se trata de una ley con muchos artículos, señor presidente, y en base al reglamento interno, artículo 178, solicito se dé lectura por títulos o capítulos. A consideración, la propuesta del senador Eugenio González, aprobada por unanimidad. Sometemos entonces el proyecto a consideración en general. Aprobado por unanimidad. Vamos a proceder entonces de acuerdo al procedimiento del artículo 178. Título 1, artículos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Aprobado. Título 2, artículo sexto. Aprobado. Título 3, artículo séptimo, octavo. Aprobado. Título 4, capítulo 1. Artículo 9, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto. Aprobado. Sección 2. Artículos décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo cuarto, vigésimo quinto, vigésimo sexto y vigésimo séptimo. Aprobado. Capítulo 2. Artículo 28º y 29. Aprobado. Título 5. Artículos 21º y 22º. Aprobado. Título 6. Artículos 23º, 4º, 5º, 26º, 27º, 28º, 29º y 40º. Aprobado. Título 7. 41º, 42º, 43º, 44º, 45º, 46º y 46º. Aprobado. Título 8. Artículo 44.
48º, 49º, 51º. Aprobado. Capítulo 2. Artículo 52º, 53º, 54º, 55º, 56º. Aprobado. Título 9. Artículo 57º, 58º, 59º y 60º. Aprobado. Título 10, capítulo 1, 60º, artículo 61º, 62º, 63º, 64º y 65º. Aprobado. Capítulo 2, artículo 66º. Aprobado. Título 11. Artículo 66º, 68º, 69º, 70º, 72º, 73º, 75º, 76º. Aprobado. Título 12. Artículo 77º, 78º, 79º, artículos 80º, 81º. Aprobado. Artículo 32º, de forma que es con media sanción pasa a la Honorable Cámara de Diputados. Habiéndose agotado el orden del día, si nadie va a hacer uso de la palabra, y antes de proceder al arribo de las banderas, quiero expresar que han presenciado esta sesión 3 alumnos pasantes de la escuela de Manuel Belgrano, acompañado de tutores, en el contexto de interiorizar, esta es la antigua escuela de comercio, de interiorizar y permitir que los jóvenes conozcan el procedimiento legislativo, sobre todo a partir de la sanción de la ley del voto joven. Este es un convenio que está abierto a todas las escuelas que quieran suscribir el mismo con el Senado, así que hemos tenido el honor de que observen esta sesión. Señores senadores, FIC Leal, por favor, arriar el pabellón nacional. Señores senadores Pellegrini y Ocela, arriar el pabellón provincial.